Vamos a leer por derecha. Vamos a leer del 1 al 8, pero vamos a estudiar solamente 4 versículos hoy. ¿Listo? Si quieres empiezas tú, mi amor. Pablo y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este dio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario para que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamado de sus criados y de otros soldados de los que le asistían. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Muy bien, vamos entonces a dejar ahí. Vamos a orar antes de empezar nuestro estudio. Señor, te clamamos y te damos gracias, Padre, por la palabra leída, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, Señor, a través del Espíritu Santo de Dios con esta palabra para que toque nuestros corazones, nuestras mentes y podamos entenderla, recibirla y ante todo, Señor, aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, ayúdanos a glorificarte y a honrarte, Señor, y darte la gloria en todo momento. Ayúdanos, Señor, a explicarla correctamente y ante todo, Señor, con reverencia, a vivirla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, muchachos, entonces arrancamos finalmente con el capítulo 10, ¿no es cierto? Yo pienso que todos hemos empezado, desde que empezamos a estudiar la palabra, yo pienso que todos hemos empezado a sentir que somos edificados a través de la palabra de Dios. Sentimos que todos estamos recibiendo ese alimento espiritual que tanto necesitamos y que finalmente el Señor, a través de su palabra, nos permite que nosotros tengamos esa vida espiritual que tanto necesitamos. Nosotros nos hemos venido dando cuenta que desde que empezamos a estudiar el libro de los Hechos, una característica principal se ha llevado a cabo y es el crecimiento de ¿qué? La iglesia. El crecimiento de la iglesia del Señor. Y eso es lo que nos narra el libro de Hechos. El libro de Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Pero si nosotros empezamos a estudiar el libro, como nos hemos venido dando cuenta, finalmente es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Usando a quiénes? A hombres comunes y corrientes para su obra. Entonces, ¿cuál creen ustedes? Hay una característica que nosotros a través de los estudios nos hemos venido dando cuenta que usó el Señor. ¿Cuál creen ustedes que fue la principal característica? Ya lo hemos explicado, ya lo hemos hablado a través de los estudios. ¿Cuál creen ustedes que fue la principal característica o elemento que el Señor utilizó para la expansión de su iglesia? Carita feliz. A ver, muchachos. Más crispetas. Eso lo hemos mencionado varias veces, de pronto no les había hecho yo la pregunta así directa, pero yo sé que ustedes ya me lo han dicho anteriormente. ¿Recuerdan? Amén, la predicación del Evangelio, definitivamente, sin la predicación del Evangelio no hay iglesia, no existiría. Pero, ¿qué es la característica? Sí, algo que el Señor usó. ¿Qué usó Él? Personas inconversas. O sea, Bueno, usó personas, definitivamente. Milagros. Milagros, amén.
unión. La unión, dice la Cosas hermana, sobrenaturales. pero usó algo que por lo general no nos gusta. Exhortar. Exhortar. Bueno, le voy a decir yo la palabra. La verdad. Persecución. 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 Ah. El Señor usó la persecución como herramienta principal para que su evangelio se expandiera. Por eso digo, normalmente no nos gusta, ¿no es cierto? Porque ¿a quién le gusta que le hablen de persecución? A nadie. Pero fue lo que el Señor usó realmente. Cuando el Señor les dijo en Hechos 1, ¿quién puede leer Hechos 1, versículo 8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. De hecho, lo sabe de memoria, muy bien. ¿Sí? Es un versículo que debemos saberlo de memoria. Muy bien. Efectivamente, el Señor básicamente profetizó lo que iba a suceder. Le íbamos a ser testigos de Él en toda parte. Y la manera que Él usó realmente fue la persecución. Si no hubiera habido persecución, posiblemente los apóstoles, los discípulos hubieran quedado en Jerusalén. Pero no fue así. Siguió expandiéndose y venimos nosotros viendo diferentes milagros, como decía precisamente Steph. Vemos nosotros cualquier cantidad de obra del Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de todos. Y llegamos al punto en el cual uno de los grandes perseguidores de la iglesia, que era ¿quién? Saulo. ¿Qué pasa con Saulo? Se convierte. Llega a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Sabemos entonces que Saulo, que es el apóstol Pablo, fue enviado por el Señor a predicarle a quién? Los gentiles. A los gentiles. ¿Sí? A los gentiles. El Señor lo llamó a predicarle a ellos. Sin embargo, como ya vimos al final del capítulo 9 de Hechos, nos dimos cuenta que Saulo sale un poco de escena por un tiempo, ¿no es cierto? Sale por un tiempo de escena. ¿Y entra quién? Pedro. Y entonces vemos los milagros que se hicieron en Jope, ¿no es cierto? Sí. Ahí está incluido los 3 años en los que Pablo habíamos Y, hablado que él se había... Cuando él estuvo en el desierto, en Siria, nosotros vemos, después de eso, Dios Todopoderoso vio y escuchó y aceptó en su amor, en su soberanía, acerca de Cornelio. Entonces, es bien bonito ver este caso particular de Cornelio. Y otra cosa que es muy importante que nosotros veamos en el versículo 2 nos dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda ¿qué? Su casa. Cornelio. Cornelio era un centurión, exactamente, de la compañía llamada La Italiana. Leyó Adri. Vemos que este hombre era ¿qué? Tendría que tener una característica principal para poder ser centurión. Pues dice que es piadoso y temeroso de Dios. Amén. Toda su casa. Amén. Para poder ser centurión tenía que ser romano. No podía ser centurión si no fuese romano. Entonces, este hombre era romano. Otra cosa que nosotros podemos darnos cuenta cuando leemos el contexto, nos damos cuenta que era definitivamente una persona que influyente. Sí. Era una persona influyente, debió haber estado posiblemente por mucho tiempo sirviendo al gobierno, debió haber tenido definitivamente dinero también. ¿Ok? Nos damos cuenta porque tenía sirvientes, nos damos cuenta por todo el tipo de cosas. ¿Por qué es importante entender este contexto? Porque cuando vamos al versículo 2, el versículo 2 nos dice, como lo acabo de leer mi esposa, ¿lo puedes leer nuevamente, amor? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Amén. Muy bien. Algo notable es que Cornelio era ¿qué? Ya dijimos anteriormente en el versículo 1 en la explicación. Era ciudadano ¿qué? Romano. Muy bien, romano. ¿Pero era qué? Soldado. Piadoso y temeroso de Dios. Muy bien. O sea, él creía Si era en un Dios. centurión, muy bien, creía en Dios. Y Creía en Dios últimamente con toda su casa. Los romanos Tenía muchos dioses. normalmente tenían muchos dioses, Oraban. porque en esta época era muy común el sincretismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Oraban a los planetas, a Marte, Exactamente, a exactamente. Júpiter. Mucha idolatría en Roma.
no era tan común que esto sucediera, pero nos damos cuenta y que a ese nivel también, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una persona influyente. Entonces nos damos cuenta que definitivamente este hombre, Cornelio, había conocido o conocía al Dios de Israel, conocía al Dios verdadero y era temeroso de Dios. Pero hay unas características esenciales que él también hacía. ¿Qué hacía él? Daba limosna. Era generoso. Muy bien, era generoso, Oraba muy a bien. Dios siempre. Era generoso, oraba a Dios siempre, muy bien. ¿Qué podemos darnos cuenta entonces? Como dijo Tito, era generoso, oraba a Dios siempre. Lo que podemos ver es que Cornelio era devoto de Dios, es decir, que seguía en obediencia a la ley de quién? De Moisés, la ley de Dios, los mandamientos. También seguía el sistema de ofrendas de los judíos, por eso era que era una persona dadivosa, ¿sí? Y también seguía los tiempos de oración. 3 características muy importantes. Ustedes saben que los judíos oraban 3 veces al día, ¿no es cierto? Como mínimo. La hora tercera, la hora sexta, la hora novena. Lo que podemos darnos cuenta es que Cornelio muy posiblemente hacía lo mismo. También hacía ofrendas, como los judíos, ¿sí? Y al ser devoto de Dios, quiere decir que él también era generoso con lo que el Señor le había dado. Definitivamente podemos ver su devoción. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, este hombre romano conocía al Dios verdadero, conocía al Dios de Israel, era devoto, oraba al Señor y estaba constantemente en comunión con el Señor. Y es bien interesante destacar esto, ¿por qué? Porque él no conocía a Jesús. Él conocía al Dios de Israel, pero él todavía no conocía a Jesús. Recuerden siempre eso. En este proceso hay mucha gente judía, romana, griega, que no conocían a Jesús. Todavía seguían ¿qué? La ley de Moisés, como los fariseos. Pongámoslo de ese camino, o los escribas, o los saduceos. Podemos seguir en esa misma línea. Devotos seguían todas las características de un judío piadoso, ¿sí? Pero no conocían de Jesús en ese momento. Pero Jesús ya había venido. Jesús ya había muerto en la cruz. Jesús ya había resucitado al tercer día. Entonces, son temas que tenemos que tenerlos muy, muy, muy claros y entender, porque de eso se trata. Si nosotros nos ponemos a pensar, este hombre no conocía de Jesús, pero nosotros vemos que era una persona definitivamente devota, ¿no es cierto? A Dios. Muchas veces nosotros ni siquiera leemos la Biblia todos los días. Posiblemente no oramos 3 veces al día. Posiblemente ni siquiera damos ofrendas. Es bien interesante, ¿no es cierto? Pero nosotros conocemos de Jesús. Entonces, es bien interesante ver cómo la Biblia cataloga a una persona piadosa. ¿Sí? Pensemos en esto. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, este vio claramente una visión. En una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Una característica que nosotros podemos darnos cuenta es que las visiones que dio Dios en ese momento o para aquella época, en estos casos particulares fueron de manera simultánea. ¿Qué otra visión recuerdan ustedes que haya pasado recientemente? La del ángel que visitó a Pablo en la cárcel. Muy bien. Pablo y qué otra persona. Pablo y otra persona. Cuando bajaba el lienzo. Ahí no hemos llegado, Mario. Ahí no hemos llegado. Perdón. Muy bien. Ananías. Ananías. Entonces, ¿qué nosotros vemos en esa visión? ¿Qué vemos nosotros en esa visión, muchachos? La de Ananías y la de Pablo.
que ambos tenían que conocer a Cristo. Y ambos tenían un complemento en esa visión. Eran piadosos. No fue una sola persona. No fue solamente Pablo. Necesariamente tuvo que haber sido Ananías. Entonces nosotros vemos cómo Dios utilizó ese sistema de visión simultánea, ¿sí? En la cual definitivamente se está glorificando Él. No es como las visiones que mucha gente habla en este tiempo, ¿no es cierto? Que Dios me dijo, tomé un café con Jesús, se me sentó Dios al borde de la cama y me habló anoche. No, no, absolutamente no. Lo que nosotros vemos es que definitivamente, ¿sí? Este tipo de visiones que se presentan aquí en el Nuevo Testamento, en este momento, ¿sí? Vemos que hay de manera simultánea con un propósito específico, y el propósito es netamente ¿qué? Espiritual. Glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo, amén, glorificar a Cristo, pero es de carácter espiritual, ¿sí? Entonces, definitivamente, ahora vimos la visión de Ananías, que está complementada con la visión ¿de quién? De Pablo, muy bien, y sabemos lo que pasó porque ya lo estudiamos. Y aquí en esta porción, como mencionaba Mari, ¿sí? Que Pedro va a tener una visión, está efectivamente aquí en el capítulo 10, vemos entonces que Cornelio tiene una visión simultánea ¿con quién? Con Pedro. Con Pedro. Entonces es bien interesante que nosotros veamos esto. Y ya cuando entramos al versículo 4, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento ahí. Versículo 4, ¿lo puedes leer, Pupa, por favor? Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra que la visión, que Cornelio estuvo, ¿qué? Atemorizado. Atemorizado. Eso es temer, tener verdaderamente devoción del Señor. Hoy en día nosotros vemos muy común que la gente habla de visiones, de sueños, de cualquier cantidad de cosas, pero ¿temor? No, pero ¿por qué temor si soy el escogido, soy el ungido, soy el... Y con mucha facilidad, muy prontos para hablar, la gente Se familiariza con Dios. dice todo ese tipo de cosas, pero nosotros lo que vemos es que Cornelio, que por lo que nos está explicando la palabra, era una persona devota de Dios, sintió ¿qué? Temor. Temor, y debió haber sido un gran impacto para Cornelio, porque no era común que una persona que no conociera, que fuera inconversa, digámoslo así, tuviera ese tipo de visiones. No era algo común. Ananías ya era creyente, Pablo había sido llamado en camino a Damasco, pero en este caso podemos ver nosotros cómo Dios en su soberanía permite que esto pase con Cornelio. Él estaba atemorizado de ver esa visión del ángel, y lo primero que hace es decir, ¿qué es, Señor? ¿Cierto? Es la pregunta que él hace. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Y es bonito ver cómo el ángel le dice a él, cuando él le pregunta qué es, con temor, con devoción, él le pregunta qué es, el ángel ¿qué le responde? Sus oraciones y sus limosnas han subido para memoria. Amén. Amén. Muy bien. Es bonito ver que el ángel le dice que sus oraciones han sido escuchadas y que sus limosnas han sido recibidas delante de Dios. ¿A qué limosna se refiere? A las ofrendas que le hacían. Para las que decían, en el capítulo, en el versículo 2. ¿Puedes leer el versículo 2, por favor? Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. O sea, él ayudaba al pueblo mucho. Amén, muy bien. Es importante poder ver esto. ¿Por qué? Si bien es cierto que nuestras obras no son necesarias, ni nunca fueron necesarias, ni operan en lo más mínimo para ganar el favor de Dios, ni nuestra salvación, Dios en su soberanía sí ve algo, ve nuestros corazones y nuestro actuar. Yo quiero que prestemos mucha atención a esto. El Señor ve cuál es nuestra relación con el dinero. ¿Cuál es la relación que tú tienes con el dinero, que tú tienes con el dinero, que yo tengo con el dinero?
y de qué manera nosotros contribuimos a la iglesia del Señor y para el reino de Dios. Y a los hermanos. También, muy bien. Finalmente todo le pertenece a quién? A Cristo. A Dios. Todo le pertenece a Él. Si no fuese por Él, hoy nosotros no estaríamos aquí sentados. Si alguno de nosotros no estuviese acá, o no se hubiera levantado hoy respirando, no existiríamos. Finalmente, es la soberanía de Dios. Esto es muy confrontante, mis hermanos, si nos ponemos a pensar, porque muchas veces nuestros corazones se endurecen ante la necesidad de otros. Muchas veces nosotros nos endurecemos y empezamos a confiar más en nuestras capacidades y empezamos a confiar más en lo que nosotros tenemos que verdaderamente en la fe que el Señor nos ha implantado. Usamos muchas veces nuestra salvación, que es por gracia, ojo con esto, como una excusa para no ser dadores alegres. El Señor nos llama a que nosotros seamos dadores alegres, que nosotros contribuyamos a la iglesia, que contribuyamos a los hermanos. Él sabe exactamente lo que pasa por nuestra mente y por nuestros corazones. Pero muchas veces, cuando hemos entendido el Evangelio y nos gozamos de esa sana doctrina que ustedes ya la conocen y ya la conocemos, que sabemos que nosotros no tenemos que sembrar, que nosotros no tenemos que plantar, que nosotros no vamos a recibir el doble de lo que damos. Entonces nos familiarizamos tanto con esta sana doctrina que decidimos no ofrendar, no dar, no servir. Pero el Señor nos ha llamado a que sirvamos y a que entendamos que absolutamente todo lo que tenemos le pertenece a ¿quién? A Él. Y que todos son frutos de A Él. amor. Frutos de Amén. amor, no esperando nada a cambio. Es muy importante eso. Finalmente es una consecuencia de nuestro amor por Él, el amarnos los unos a los otros, el ayudarnos, el servirnos y el contribuir a la obra del Señor. Si hay algo de lo que Dios se agrada, es de nuestro corazón. El Señor se agrada del corazón con el cual nosotros, ¿qué? Le servimos a Él. El Señor se agrada de la manera en la cual nosotros estamos contribuyendo para su reino y sirviendo para su reino. El Señor sí se agrada de eso. Y lo podemos ver aquí claramente en esta porción que estamos leyendo. Por eso les decía, muchas veces nosotros pasamos y leemos y no entendemos. Ay, sí, no, sí. Y Cornelio y esto y aquello y la visión. Ay, la visión, eso sí nos emociona a todos. La visión, ¿sí? Pero no nos damos cuenta realmente en el contexto qué estaba sucediendo. Entonces, pidámosle mucho al Señor que nos ayude para que nosotros tengamos ese corazón y ese entendimiento en este tipo de cosas, para que nosotros también seamos devotos de Dios y para que nuestras oraciones no sean estorbadas y también sean subidas delante de Dios. Nosotros queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿cierto? ¿Qué tan sinceras son nuestras oraciones? ¿O qué estamos pidiendo? ¿O qué estamos pidiendo? Muy bien, Adri. ¿De qué manera nosotros le oramos al Señor? ¿De qué manera nosotros, si las oraciones se centran solamente en nosotros, en nuestras necesidades, o si nosotros estamos teniendo en mente a nuestros hermanos y las necesidades de ellos? O peor aún, si somos perezosos para orar. Entonces por la mañana nos levantamos, se nos hace tarde para ir al trabajo, para ir al estudio, entonces hoy no se pudo orar. Hoy no se pudo leer la palabra, hoy no me alcanzó el tiempo. Y por la noche llegué cansado y tampoco hice nada. ¿Cierto? Es importante que nosotros entendamos esto porque aquí la palabra nos está mostrando lo que es la vida de una persona piadosa que ni siquiera había conocido de Jesús. No conocía de Jesús. Finalmente, si ustedes se ponen a pensar, ¿quién es el que nos fortalece todos los días de nuestra vida? El Señor. Dios nos fortalece todos los días de nuestra vida. A Él le debemos absolutamente todo. Es entender eso.
ya dijimos, Cornelio. Cornelio era, en teoría, un judío. Había entendido el judaísmo, siendo romano, él había entendido el judaísmo, había creído en el Dios de Israel, pero finalmente él no era 100% judío. ¿Por qué razón? Y aquí es donde empieza el desenlace. Aparte de estas características que el Señor nos da, aquí a través del libro de los Hechos y nos lo narra Lucas, nosotros vemos que ¿qué pasaba? ¿Por qué Cornelio no podía, por ejemplo, entrar al templo? Y por eso es que aquí viene la visión. ¿Porque no era de nacimiento? ¿O no? Porque no era de nacimiento, él era romano, no era judío de nacimiento, dice mi esposa, pero hay una cosa particular. Porque era soldado. Porque era soldado, dice el hermano. Era hijo. ¿Qué necesitaban hacer los judíos? Porque Él solo Él era gentil, él era gentil y ellos no podían. No era circuncidado. Muy bien, no era circuncidado. Los judíos, entonces es bien interesante eso que estamos viendo, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta que, ya lo pusiste a grabar. Nos damos cuenta efectivamente la devoción de Cornelio, nos damos cuenta que él seguía los mandamientos de la ley de Dios, era piadoso, un hombre piadoso, oraba, pero él finalmente no podía adorar con los judíos, porque él no era circuncidado, él era un gentil, así de simple. La diferencia es que era un gentil que había creído en el Dios de Israel. Entonces, definitivamente, ¿qué pasaba acá? Nosotros sabemos qué pasa más adelante, ¿sí? Pero algo que sí debemos recordar es que sus oraciones y su generosidad hacia su prójimo, hacia el pueblo, eran recibidas por Dios. Mira que es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros nos damos cuenta que él no podía adorar con los judíos, no podía dar ofrenda al templo en Jerusalén, pero aún así él era generoso y ofrendaba al pueblo, y Dios vio eso. Por eso el ángel se lo dice, ¿cierto? Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta qué pasó más adelante. Lo que nosotros sí podemos entender a través de estos 4 versículos que hemos estudiado el día de hoy, mis hermanos, es que el Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor sí conoce nuestras oraciones, las escucha. El Señor sabe lo que está pasando por nuestra mente y por nuestro corazón, ¿sí? Él es, como lo leíamos anteriormente, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Él es el que nos redarguye, instruye, renueva en todo momento. Pero nosotros debemos vivir estas enseñanzas. Por eso, aplicamos la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros, como creyentes en Jesús, estamos viviendo nuestra vida? Ya vimos el caso de Cornelio y vamos a seguir estudiando qué va a pasar con Cornelio, ¿sí? Durante todo el capítulo 10. Pero lo que nosotros sí podemos ver es lo que el Señor, Dios Todopoderoso, vio y escuchó y aceptó en su amor, en su soberanía, acerca de Cornelio. Entonces, es bien bonito ver este caso particular de Cornelio. Y otra cosa que es muy importante que nosotros veamos en el versículo 2 nos dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda ¿qué? Su casa. O sea que este hombre, adicionalmente que era él, no era solamente él, era también su casa. Y más adelante, cuando sigamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que también servidores de él eran fieles. O sea, lo que quiere decir que él posiblemente les compartió a estas personas acerca del Dios de Israel. Entonces es muy bonito ver esto porque nos damos cuenta de lo que es verdaderamente tener una fe y creer, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos, más adelante vamos a dar cuenta qué sucede, qué acontece, pero la Biblia nos está permitiendo en este momento ver esta situación y nos está redarguyendo y exhortando
para que nosotros evaluemos la manera en la cual nosotros, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo como creyentes. ¿Ok? Vamos a orar para terminar el estudio del día de hoy. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites escudriñarla y porque cada versículo que nosotros estudiamos, Señor, tiene una enseñanza preciosa. Nos alimenta, Señor. Nos renueva nuestra mente, Señor. Nos corrige, Señor. Nos enseña y nos corrige, Señor. Ninguno de nosotros, Señor, quiere sentirse orgulloso en lo más mínimo, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Lo que queremos es humildemente servirte, Señor, glorificándote a ti en todo, Señor. Si hay algo en lo que nosotros, Señor, estamos fallando, ayúdanos. Ayúdanos ante todo a reconocerlo, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, Señor. Ayúdanos a ser dadivosos, Señor. Ayúdanos a orar, Señor, incansablemente. Todos los días, Señor. No pensando en nuestras cosas, Señor, sino pensando en los demás y en las necesidades de los hermanos, Señor. Y cómo podemos servirte a ti todos los días. Ayúdanos a que no seamos egoístas, Señor, únicamente pensando en nuestras necesidades. Porque eso no es lo que tú nos has llamado, Señor, a hacer como cristianos, como creyentes, Señor. Ayúdanos, Señor, también a que podamos terminar el estudio del día de hoy, Señor. Danos entendimiento, Señor, de las cosas. Todas estas cosas te las pedimos. En el nombre de Jesús nuestro Señor y para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.